El psiquiatra que asesinó a una paciente en consulta. Esto es Suceso Criminal. Roxana Vargas nació en 1988 en un pueblo venezolano llamado Valle de la Pascua. Desde muy niña, Roxana vivía en la tranquilidad de su hogar, quien era hija de dos padres quienes trabajaban como corredor de seguros. Tanto su madre como su padre eran muy fuertes de carácter, por lo que Roxana fue criada dentro de lo que cabe, con buenos valores y principios. Roxana también tenía una hermana llamada Mariana Vargas con la que jugaba, permaneciendo unidas en los buenos y malos momentos, siendo Roxana la hija más atenta del hogar. De hecho, se conocía a Roxana por ser extrovertida y carismática. Roxana solía salir con sus amigos y era muy enamoradiza. Aunque Roxana era rechazada por quienes ella pretendía establecer una relación amorosa debido a su peso. Roxana quería ser una destacada periodista, es por ello que decide inscribirse en la carrera de Comunicación Social en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa de Caracas, que fue pagada en un principio por los padres de Roxana Vargas, y que, ella, se comprometía a tener buenas calificaciones para optar por una beca que le pagaría el resto de la carrera. En la universidad, Roxana tenía buenas calificaciones y con el dinero de la beca podía costear la carrera. A pesar de que a nivel académico le salía bien las cosas, Roxana Vargas, al sentir el rechazo por parte de los chicos de quienes les gustaba y que no podía bajar de peso, empezó a estar menos arreglada en cuanto a su forma de vestir. Tenía menos ánimo y empezó a autolesionarse a tal punto de tener laceraciones en todo el brazo que ella misma se causaba con una hojilla. Roxana intentó esconder su depresión diciéndole a su hermana que se había lesionado al caerse y rozarse con unas espinas de unas plantas. Roxana constantemente decía que nadie la quería, escuchaba música de despecho, lo cual hizo que su hermana, Mariana Vargas, le contara a su madre que algo le sucedía a Roxana. La madre de Roxana conversa con su esposo y deciden llevar a Roxana Vargas al psiquiatra que había tratado la depresión postparto de la madre de Roxana Vargas. Edmundo Chirinos, un reconocido médico psiquiatra que era valorado por la élite de Venezuela. Obtuvo sus títulos universitarios de médico cirujano en 1958, licenciado en psicología en 1960 y doctor en ciencias en la Universidad Central de Venezuela. Además, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Londres, Cambridge, Oxford, Marsella y Queen's College en Nueva York. En 1961 fundó el Colegio de Psicólogos de Venezuela. Para el año 1988 fue candidato a la presidencia de Venezuela. Edmundo fue el psiquiatra de 3 presidentes de Venezuela, Jaime Lucinchi, Rafael Caldera y Hugo Chávez. Es por todo ese prestigio que la familia de Roxana Vargas deciden llevarla con Edmundo Chirinos. Al ser atendida en consulta por Edmundo Chirinos, le diagnostica a Roxana Vargas esquizofrenia. Pero los familiares de Roxana Vargas no estaban de acuerdo con su diagnóstico. Aún así, Roxana Vargas recibió sus medicamentos y curas de sueño. Tras someterse a la primera sesión de cura de sueño, Roxana se despertó sin control de sí misma. En la cuarta sesión de cura de sueño, Edmundo Chirinos aprovecharía que Roxana estaba bajo efectos de fármacos hipnóticos para abusar de ella e incluso llegando a tomar fotos de sus partes íntimas. Roxana se había dado cuenta, pero al salir de la sesión salió en completo silencio. Roxana Vargas no sabía qué hacer en un principio, es por ello que decide llamar y verse con una amiga, a la cual le cuenta cómo Edmundo Chirinos había abusado sexualmente de ella, haciendo sexo oral, sin ella poder defenderse debido a los efectos de los medicamentos. La amiga le aconsejó que le contara a su madre. Al contarle, su madre consternada decide reunirse con su familia para ver qué podían hacer. Descartaron denunciar el caso al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas porque Roxana
Estaba bajo un tratamiento psiquiátrico y Edmundo Chirinos iba a alegar que era todo mentira y que era parte de su esquizofrenia. La madre de Roxana Vargas decidió llevarla a un ginecólogo para que evaluara y confirmara los signos de abuso sexual en contra de Roxana, que era virgen. El médico confirma que Roxana Vargas tenía signos de abuso sexual y había perdido la virginidad. La familia de Roxana Vargas deciden traérsela a su pueblo natal, Valle de la Pascua, donde fue a consulta con otro psiquiatra. El mismo médico que la trató comentó que Edmundo Chirinos tenía la fama de coquetear y perseguir a estudiantes universitarias y que si querían pasar la materia, tenían que tener relaciones sexuales con él. Al pasar el tiempo, Roxana iba mejorando e incluso empezó a trabajar en su pueblo. Sin embargo, en silencio, Roxana estaba muy resentida por todo lo que había vivido tras el abuso por parte de Edmundo Chirinos. Roxana conversó dicho tema con su hermana, contándole que a ella nunca nadie la iba a querer porque ya había sido abusada y se sentía sucia. Además, Roxana quería seguir con sus estudios de comunicación social. A pesar de esto, su madre le recomendó un trabajo en un periódico local, pero Roxana rechazó la propuesta de su madre porque quería tener un trabajo mucho mejor. Roxana se vuelve a mudar a Caracas para continuar sus estudios. Roxana, al llegar a Caracas, decide volverse a ver con Edmundo Chirinos, pero esta vez para recaudar pruebas de sus abusos en su consultorio y poder denunciar a Edmundo Chirinos, todo esto muy bien planificado. Incluso denunció a Edmundo Chirinos a través de correos electrónicos. Roxana escribió una nota y la metió debajo de la puerta del consultorio de Edmundo Chirinos. La nota decía que si seguía abusando de mujeres en su consultorio, lo iba a denunciar. Roxana tenía relaciones sexuales con Edmundo Chirinos e incluso presenció en una ocasión cómo Edmundo trataba a una modelo en su consultorio. Edmundo Chirinos le tocaba los brazos y las piernas frente a Roxana Vargas, diciéndole a Roxana que mirara lo que él le podía hacer a sus pacientes bajo los efectos de medicamentos, demostrándole a Roxana que tenía el control total de sus pacientes. Roxana Vargas se iba ganando la confianza de Edmundo Chirinos. Es así como el 12 de julio del 2008. Edmundo llamó a Roxana para verse. Roxana estaba con un amigo, Mariano, de quien Roxana estaba enamorada, no le correspondía porque a él no le gustaba Roxana. Roxana decide irse y fue acompañada por Mariano a la parada de autobús para ir hacia el consultorio de Edmundo Chirinos. Roxana Vargas iba a enfrentar a Edmundo Chirinos, diciéndole que iba a hacer pública su relación con él. Además le contó que había sido seleccionada por el Departamento de Estadística del programa Quien quiere ser millonario, del reconocido canal de televisión Radio Caracas Televisión. Edmundo, al ver que podría ir preso debido a que Roxana estaba en un medio de comunicación muy conocido y tras las amenazas de Roxana, decide asesinarla. Roxana Vargas, al no comunicarse más con su familia, hizo que su familia se preocupara, tuvieron muchas horas de angustia, por lo que fueron a las morgues de todos los hospitales de Caracas para ver si encontraban a Roxana. Ana Quintero, madre de Roxana, llamó a Edmundo Chirinos tanto al número de su casa como al número del consultorio debido a que Roxana le había comentado a su madre que si le pasaba algo, el culpable era Edmundo Chirinos. Edmundo Chirinos, al ver que lo llamaban, contesta y la madre de Roxana lo acusa de la desaparición de Roxana. Edmundo dijo que era mentira y le preguntó a la madre de Roxana si tenía pruebas. La madre de Roxana contestó que sí y que él era la última persona con la que había estado Roxana. Este negó las acusaciones y es allí donde la madre de Roxana cuelga el teléfono. Tras horas de espera, en la noche, la madre de Roxana decide ir al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para culpar a Edmundo Chirinos de la desaparición de Roxana. Es por ello que va y lo denuncia. A pesar de esto, los familiares de Roxana seguían con la ardua búsqueda por las calles de Caracas pensando que andaba deambulando bajo los efectos de medicamentos que Edmundo pudo administrarle e incluso
Fueron al consultorio de Edmundo Chirinos para ver si estaba o no Roxana Vargas. Los familiares de Roxana Vargas le pidieron el número de teléfono a un trabajador de la morgue de Bellomonte para que les avisara del ingreso del cadáver de Roxana Vargas a la morgue. El cadáver de Roxana fue encontrado por unos trabajadores 2 días después, el 14 de julio de 2008. Fue hallado en un terreno baldío en el sector Parque Caiza, ubicado en la autopista Petare-Guarenas, en el municipio Sucre del estado Miranda. Llevaba solo su ropa interior puesta y tenía rasgos visibles de violencia, sobre todo en el área del rostro y la cabeza. Además, tenía una oreja lastimada, como si hubiese estado forcejeando. Los trabajadores llamaron rápidamente a la policía, que se desplazó hasta la autopista Petare-Guarenas, que quedaba al lado del parque. No les sorprendió encontrar un cuerpo sin vida allí, ya que por lo oscura y escondida que estaba la zona, además de que la inseguridad era muy alta para aquellos años y era normal encontrar cuerpos en dicha zona. Al inspeccionar el cuerpo se dieron cuenta que no llevaba documentación encima, lo cual dificultó la identificación. Desde la morgue de Bellomonte, llaman en la noche del mismo día a los familiares de Roxana Vargas para decirles que habían encontrado un cadáver con los mismos rasgos distintivos de la foto que habían traído. Pero tenían que ir familiares para identificar el cadáver, porque el rostro estaba totalmente desfigurado. Al llegar, van para identificar al cadáver. Tanto la hermana como la madre de Roxana bajan las escaleras para darse cuenta que sí era ella. El juicio en contra de Edmundo Chirinos fue largo, lo citaron en varias oportunidades en el Ministerio Público para declarar. Edmundo Chirinos fue entrevistado, donde con aires de superioridad dijo que muchos pacientes que él había tratado habían fallecido y él no era el culpable de cada una de esas muertes. Pero las autoridades, al investigar, quedó demostrado que nadie tenía ningún inconveniente con Roxana Vargas. También se consideró que Roxana podría haber sido víctima de una organización criminal o de un secuestro express. Pero estas teorías fueron rápidamente descartadas, sobre todo por los golpes en su cuerpo, que indicaban que quien la había lastimado tenía algo personal contra ella. Fue entonces cuando el único sospechoso era Edmundo Chirinos. La policía solicitó una orden de allanamiento tanto para el consultorio como para la residencia de Chirinos. Encontraron una enorme cantidad de fotografías de pacientes desnudas a las que Chirinos había tratado. Además, realizaron una prueba con luminol para detectar manchas de sangre y encontraron exactamente lo que buscaban en el consultorio. Se habían limpiado enormes charcos de sangre. También se pudo identificar que alguien se había arrastrado en la habitación. La autopsia reveló que Edmundo Chirinos había empujado a Roxana. Cuando esto ocurrió, la joven se golpeó y quedó inconsciente. Tuvo una hemorragia que poco a poco hizo presión en el cerebro. Luego recibió golpes letales que le causaron al menos 7 fracturas en la cabeza. Sin embargo, Roxana no falleció en el acto. Los médicos calcularon que, de haber podido escapar y llegar a un hospital, Roxana podría haberse salvado. Finalmente, se investigó el auto de Chirinos. En el auto, encontraron tanto cabellos como restos de ADN de Roxana. También había un fuerte olor a putrefacción. Al parecer, el vehículo habría sido utilizado para transportarla desde el consultorio hasta el lugar donde Edmundo Chirinos dejó el cadáver de Roxana. Edmundo Chirinos negó todas las acusaciones en su contra. Sin embargo, con todas las pruebas, se le dictaminó una pena de 20 años de prisión en el año 2010. Sin embargo, debido a sus problemas de salud y su edad avanzada, le concedieron casa por cárcel en el 2011. No duraría mucho. Tras 2 años de la medida, falleció el 24 de agosto de 2013 a los 78 años de edad. Después de la lamentable muerte de Roxana Vargas, el padre de Roxana, tras entrar en una grave depresión debido a la muerte de su hija y de sufrir problemas cardíacos, falleció. La madre de Roxana intentó acabar con la vida de su hija, Mariana Vargas, hermana de Roxana, con un cuchillo, debido a que ya no quería seguir con vida, por lo que la ingresaron en un psiquiátrico en Caracas, para posteriormente fallecer de un infarto el 31 de diciembre del 2016.
Tan solo quedó viva Mariana Vargas, hermana de Roxana Vargas, siendo la única que sigue con vida de la familia Vargas Quintero. Da pulgar arriba, comenta y comparte este video con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para no perderte otro video de Suceso Criminal.